Bien, ahora vamos a hablar de economía, vamos a hablar de economía política o de política económica con Gisela Beritier, economista, titular del ICDA, de la Universidad Católica, de Junior Achievement también. Suma actividades, Gisela, ¿cómo estás? Gracias por venir, por supuesto. Hola, Nuestra Mario, columnista hoy en el piso, pero por razones obvias, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad que es mucho para tan pocos días, ¿no? Yo hacía la broma de que el lunes iba a ser otro país, pero nunca imaginé que tanto, ¿no? Y realmente, bueno, todo este plan de shock que se venía anticipando, con estas 10 medidas que largó Caputo el día de ayer, en realidad cada uno de estos títulos tiene un trasfondo tremendo por detrás, ¿no? En el día de ayer lo que vimos fueron medidas en el orden fiscal, por un lado, y también en el orden del frente cambiario, y ya en el día de hoy se empezó a ver más definición con respecto a cómo iba a seguir el tema con el dólar, el tema con las importaciones, porque la verdad es que, bueno, todo lo que tiene que ver con esto que ya veníamos hablando con ustedes, ¿no? De la estanflación de Milei, sí, que realmente el freno fiscal, el freno de la política fiscal que se puso es muy importante, ¿no? Realmente va a ser un shock muy fuerte porque, primero y principal, ya poner el freno de mano, ¿no? A todo lo que es la obra pública, a un presupuesto 2023 que se congela y que se va a funcionar con el mismo presupuesto durante el 2024, es decir, que hay una licuación. ¿Qué te licúa? ¿No? ¿Es posible funcionar así? Bueno, la verdad es que es un freno de mano, ¿no? Y en realidad ese freno de mano se va a sentir en la economía en general, donde en definitiva, esto que decía Milei en su discurso, que al ajuste lo va a terminar pagando el sector público, no es tan así, ¿no? Porque en realidad el sector público, dentro de lo que es la demanda agregada de la economía, es uno de los actores económicos que cuando pone el freno de mano, su efecto multiplicador va a terminar impactando en el consumo, en las empresas y en definitiva en todo el circuito económico, ¿no? Por ese lado, ese enfriamiento económico va a causar más desempleo también. Y por el lado del aumento de precios, tenemos dos fuentes ahí de aumento de precios que terminan impactando el poder adquisitivo. Por un lado, el tema del dólar, que Milei está viendo con su equipo económico e interpretando dentro de su ajuste ortodoxo que justamente la causa de la inflación es el déficit fiscal y la emisión monetaria. Ahora, nada dicen cómo se va a manejar con la inflación inercial y en definitiva la inflación devaluatoria que se está viendo ahora en los precios, en donde por ejemplo el día de hoy ya aumentó Shell nuevamente un 37%, cuando ya había aumentado el 30% el viernes, la habían seguido las otras petroleras, donde ya tenemos aumentos de cerca de un 60% en los alimentos, en los supermercados, donde justamente una de las cuestiones que se está viendo también es la baja de los subsidios, que esto va a volver a impactar nuevamente en la pérdida de poder adquisitivo y también en la inflación por el impacto que tiene esto en la cadena de valor. Es decir que en los próximos días, meses, vamos a estar viendo tasas de inflación muy elevadas con el consecuente impacto que esto va a tener en la pobreza también, ¿no? Pero paralelamente, y en un hecho que me llamó mucho la atención, el Banco Central mantuvo su política de tasas de interés negativa frente a lo que va a ser la inflación. Y no solamente eso, sino que además también la Comisión Nacional de Valores flexibilizó el tema de justamente la compra de los dólares, claro, ¿no? En el día de hoy empezamos a ver que los dólares Blue, MEP y demás empezaron a estar al alza. Luego hubo modificaciones, por ejemplo el dólar turista que se iba a más de 2.000 pesos se modificó, por ejemplo el tema de ganancias que se iba a pagar, se pagaba el 100%, se bajó a 0%. Al 30%, perdón, y los impuestos personales al 0%, entonces terminó un dólar turista en 1.300 pesos también, ¿no? Hay que ver en los próximos días, porque si la inflación va a ser tan elevada también, va a volver a trazar el tipo de cambio y volver a trazar de nuevo las inversiones, donde siempre hablamos con ustedes esto de un nuevo reajuste que se produzca. Están hablando de un 2% mensual. De un 2% mensual, ¿no? Sí. Y en el Blue que te marca por ahí los precios, ¿vos pensás que va a evolucionar también a la alza? Bueno, ahora terminó relativamente estable. Cuando apenas abrió el mercado, hubo como un disparo, después como se acomodó nuevamente. Yo lo que creo es que cuando los precios empiecen a avanzar también, el Blue va a tener una reacción. Ahora sí es cierto que muchos sectores que se habían dolarizado en estos días estuvieron liquidando dólares para pagar sueldos, aguinaldos, entonces posiblemente por este efecto baje, ¿no? Pero cuando vuelva de nuevo
si no se aumenta la cantidad de dólares por exportaciones, que es un poco la apuesta, ¿no? Cuando liberaron ayer las importaciones, ¿no? Esta liberación total del mercado importador, que va a tener el dólar 800 pesos más un 30% de impuesto país, también va a impactar, ¿no? También es una de las apuestas que están haciendo para bajar los precios, abrir la competencia que antes en otros gobiernos siempre había sido una amenaza y acá se materializó concretamente, ¿no? Y además el otro elemento, digo, ¿hasta cuánto puede pasar esa devaluación a precio sin que se le caiga la demanda, ¿no? Es decir, se va a decaer la demanda. Porque sí va a llegar un momento en que la gente va a dejar de comprar porque no lo va a poder adquirir. Por una cuestión de pérdida de poder adquisitivo, claro, ¿no? Que en definitiva sí, la presión que había... Lo contábamos en la editorial con Mario, que hablando con un gerente de un súper, me decía, tenemos la misma cantidad de gente más o menos dando vuelta por los pasillos y visitando las góndolas, pero esa gente compra mucho menos. Y compra productos de segundas y terceras marcas, que eso... se vuelve a ver con mucha frecuencia, ¿verdad? No, y todos esos comportamientos van a ser comportamientos que en el próximo año lo vamos a ver, donde realmente va a ser un año muy duro. Las empresas ya se están anticipando también a eso. Muchas empresas con miedo porque esta apertura de importaciones van a hacer que, por ejemplo, pymes industriales no puedan competir con productos importados de China, por ejemplo, ¿no? O de repente estemos acostumbrados a que, siendo un país exportador de alimentos, de repente tengamos tomates de Chile o duraznos de Brasil, ¿no? Entonces, esta situación va a ser algo que, bueno, que nos vamos a acostumbrar en los próximos días. Gisela, sobre el tema es básicamente de sentido común, pero esta política de shock, ¿cuánto puede demorar en tener algún efecto positivo? Porque uno no le ve en principio que genere algún ordenamiento que sirva para salir adelante, pero bueno... Bueno, la luz al final del túnel, ¿no? Sí. Esto sería. La verdad es que, bueno, la historia... ¿Cuán largo es Lo que ese pasa es que túnel? nunca sabés si es la luz al final del túnel o el tren que viene de frente. Es muy buena esa, es muy buena, Mario. La verdad es que la realidad muestra que en las distintas recesiones económicas siempre se salió de las recesiones, ¿no? Y esto lo muestra justamente la historia de las distintas crisis económicas que se han vivido. Ahora, si de esas crisis se salió mediante el impulso del sector público o el sector privado, también es una cuestión donde lo que tiene que ver es la variable de cuánto tiempo tardan en reaccionar. Entonces aquí la cuestión es, ¿se va a salir de la crisis? Sí, se va a salir. Ahora, no se sabe con quién ni quiénes. O sea, no se sabe cuándo ni con quiénes, ¿no? Esto sería. De cualquier manera, dice, en relación a situaciones anteriores y planes de shock anteriores, me parece que tiene una diferencia, o dos diferencias. Primero, que fue vastamente anunciado antes, ¿no? Es decir, no podemos decir, Milei nos sorprende con esto. No. Él dijo que nos iba a ajustar y nos ajustó. Y el otro elemento que tiene que formar parte del contexto de la discusión es que la gente lo votó, y de manera abrumadora, la mayoría, porque le sacó 3 millones y pico de votos a Sergio Massa. Digo, son elementos que me parece que hay que tener en cuenta, a diferencia de las crisis anteriores, ¿no? Yo lo que creo ahí es que la gente lo votó por una cuestión de cansancio, porque además él prometía el ajuste sobre la casta política, ¿no? Y en definitiva, mucho de, no sé si a ustedes les pasó, pero por lo menos las personas con las que yo hablaban siempre decían, bueno, al ajuste lo va a tener el otro. O sea, yo peor no puedo estar, Pero por ¿no? supuesto. Y en definitiva con No fue esta cuestión lo que está mostrando es que el ajuste está dándose, sobre todo en la clase media, Sí. ¿no? Que va a Bueno, ser eso justamente... esto es un golpe a la línea de flotación de la clase media, ¿no? Exactamente, que son los que en definitiva tienen el riesgo de perder su trabajo, producto de que las pymes y el sector productivo y además el sector público se va a achicar. Va a haber provincias que no van a poder pagar sueldos con esto de que las transferencias discrecionales no se van a enviar, ¿no? Y eso bueno, también es un dato. Por eso también tal vez haya dado marcha atrás, no dado marcha atrás, sino que reversión con no lo de renovar ganancias. lo del IVA. No, la reversión de ganancias. Y la reversión de ganancias también, y algunas otras cosas que le van a permitir a las provincias hacerse un poco más de plata, porque si no, no puede funcionar. Es decir, nosotros tenemos claro que, o los funcionarios de la provincia tienen claro que tienen que hacer un severo ajuste también. Claro, Porque claro, porque eso también están tenemos que verlo. ampliamente Fíjate impactados. lo que pasó con Pacerini, ya ahora ya el gremio le dijo no, ahora nosotros vamos a dar pelea. ¿En qué va a terminar eso?
Bueno, y el tema es también cuánto tiempo va a aguantar la gente, ¿no? Porque yo creo que esta gente que lo votó, bueno, no soy politóloga, pero siempre hay 90 días, digamos, de luna de miel y de romance en el cual dicen, bueno, hay un voto de confianza o esperanza de que la cuestión vaya a cambiar, ¿no? El tema es cuando se profundice, ¿no? Esa luna de miel va a ser mucho más corta, ¿no? Posiblemente, ¿no? Porque en definitiva cuando esto se profundice y uno puede decir, bueno, va a ser todo muy duro, pero una persona que se queda sin trabajo y no tiene cómo sobrevivir un día, 2 días o 3 días, 6 meses es interminable, ¿no? De cualquier manera, lo que se anunciaron ayer son un paquete de 10 medidas. El plan viene después. ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, digo, tomando en cuenta lo que conocimos ayer y lo que vamos conociendo con el correr de las horas. Yo creo que la apuesta arriesgada, por cierto, tiene que ver con esto de decir, achicando el gasto público, que es el cáncer de todos los males, el mismo sector privado va a empezar a fluir con el efecto derrame y todas las teorías que conocemos en función de eso, ¿no? Ahora, ¿qué esperamos después? El problema de la Argentina sigue siendo el mismo, la falta de dólares. ¿De dónde se obtienen esos dólares? Bueno, están apuntando a que vengan rápidamente del sector agropecuario, por eso es que le sacaron todas las retenciones al sector agropecuario y no así al resto de las exportaciones, ¿no? Luego de eso también esperando a que... Vaca muerta, el litio empiezan a repuntar, que eso es más de mediano plazo también, aunque ya la energía va a tener superávit este año. Al menos no va a gastar para, es decir, a diferencia de años anteriores, no se te va a ir por esa puerta. Al menos, ¿no? Luego el plan de privatización de las empresas también, entonces los dólares que se puedan obtener por la privatización de todas las YPF, aerolíneas y bueno, en los medios públicos que ya lo han dicho. Ellos piensan en, por ejemplo, en el caso de Aerolíneas Argentinas, pasársela a los empleados. Eso que implica que deja de perder plata, ¿eso es lo que gana el Estado? Yo lo que creo es que eso es una chicana, ¿no? Si vos me preguntás, pero no... Porque yo lo miro por ahí también. Yo creo que eso tiene que ver con eso, con lo cual no le da... Igual que el 15.000% de inflación, que es una cuestión de comunicación política, pues la verdad que en los análisis tampoco, digamos, los ensayos matemáticos que realizaron para llegar a ese número tampoco son muy consistentes, ¿no? Pero comunicacionalmente lo dejan instalado como esto también, ¿no? Ahora, ¿el plan cuál es? Buscar dólares para que de esa manera empiece a fluir la economía, pero no deja de ser una apuesta arriesgada, porque sobre todo este nuevo shock inflacionario va a hacer que de nuevo el tipo de cambio se atrase, con lo cual se va a necesitar de nuevo una inflación, y ya hay economistas diciendo de dónde está el plan integral, ¿no? Porque en definitiva, solamente viendo la cuestión fiscal, decís, bueno, ¿y cómo se hace, por ejemplo, un shock externo, como fue la guerra de Ucrania, que me dispara todos los precios internacionales y eso me impacta en la cadena mía de valor? ¿Cómo se maneja? ¿No? Eso es algo que, bueno, solamente verlo por ese lado y viendo otros planes exitosos de desinflación, no solamente tomaron la política fiscal y monetaria, que en un plan de desinflación tiene que existir, sino también políticas de ingresos contractuales y demás que hacen que, en definitiva, se ataque por todos lados, pero hoy la inercia inflacionaria existe y va a seguir, y eso nos está atacando, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede extenderse esa inercia inflacionaria? Volver a la luz al final del túnel o si viene el tren, que dice Mario. Sí, bueno, en realidad yo creo que lo que están tratando de ver, esto es opinión mía, ¿no? Es justamente seguir ese plan de desinflación que se siguió en la década del 80, por ejemplo, en Estados Unidos. El Austral te bajó en 2 meses, lo bajó rápido, pero las condiciones eran distintas. Tremenda. Bueno, y en Estados Unidos pasó lo mismo, pero en una economía desarrollada, donde en realidad la inflación era puramente por demanda, con lo cual se aumentó mucho la tasa de interés, se cortó el gasto público, claro. El presidente del Banco Central en ese momento era Paul Volcker, donde en realidad, y demoraron 2 años en bajar la inflación, donde se tuvo la tasa de desempleo más alta desde la década del 30, con unos costos sociales altísimos, pero luego las expectativas se acomodaron y los actores económicos entendieron que eso iba en serio y así fue. El tema es, acá los actores económicos van a entender que esto va en serio, van a creer que esto va a ser consistente, van a pensar que el dólar no se va a disparar. O sea, son muchas cosas que nuestra historia cultural, antropológica, diría, y no solamente económica, muestran una alta desconfianza, ¿no? Se nos dijo a lo largo de estos 2 o 3 días, tanto el presidente, su ministro, su vocero, que casi es la última oportunidad esta. ¿Vos creés que efectivamente estamos tan así? Creo que sigue siendo comunicacional, ¿no? Porque en definitiva tienen que armar un relato para mostrar justamente el sacrificio, ¿no? Porque esto va a ser sangre, sudor y lágrimas y por lo tanto es la manera en la cual, que ya Macri no la quiso hacer, hay que decirlo, ¿no? Por eso ese gradualismo le costó.
En Le fue muy definitiva, mal después por ese esta mismo situación. gradualismo y no haber tomado estas medidas que había que tomar por lo dolorosas que eran, ¿no? Yo creo que las cosas se van a terminar acomodando, como pasó en todas las crisis, y vuelvo a lo mismo, ¿no? No sabemos ni en qué tiempo ni con quiénes. Dice, un placer haberte tenido en el estudio, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Que tengas, porque no te vamos a ver, sí, por el video, por la noticia que mandas, pero que tengas unas hermosas fiestas y que empieces muy bien el año. Igualmente. Bueno, nos vamos a la última pausa del programa, ahora volvemos.